Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, el análisis del diario acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. 40 años después, seguimos imaginando esta canción. Seguimos imaginando a la leyenda, John Lennon. ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando recibieron esta tarde del 8 de diciembre, hace 40 años, estamos en el 2020, de 1980? Perdón, sí, por ahí más o menos. Pero yo me pongo a reflexionar sobre lo que estaba yo pensando en ese momento, cuando recibí la noticia, porque a mí me impactó demasiado. Honestamente, yo fui un bitómano o Beatle follower, o como me quiera llamar. Yo viví toda la fiebre de los Beatles, yo tenía toda la colección de sus discos y fui muy feliz escuchando esa música. A mí me dio ride una compañera de la universidad, Paulina Saravia Castillón, que ahora vive en San Diego con su esposo Joe, mi paisano, les mando un abrazo. Yo no traía vehículo, era un estudiante que vivía muy modestamente en Monterrey, Nuevo León, porque mi padre también le pagaba la carrera a una hermana mía para ser odontóloga. Entonces, obviamente, las damas se llevan la preferencia, pero no hay problema, aprendí mucho. Pero resulta que íbamos escuchando el radio, o la radio, como le quiera llamar, el radio del carro, o la radio como institución, y escuchamos la noticia. Pau, mi amiga, junto con otras dos amigas que venían, se soltaron a llorar. Mejor estacionaron el carro y todos nos dedicamos a escuchar la historia de cómo habían asesinado arteramente de 5 balazos a John Lennon, 4 de los cuales hicieron blanco en su espalda. Fue muy triste, nos quedamos bastante admirados. Ese día llegué yo a la universidad y obviamente muchas de las clases fueron dedicadas a hablar acerca de John Lennon. John Lennon es el ícono de todos los tiempos. Entonces, básicamente, dejó una huella que hasta ahora, 40 años después, la seguimos escuchando, musicalmente hablando. Sus colecciones de discos se siguen vendiendo, claro, en otros formatos. Pero aquel joven hijo básicamente pues de un matrimonio que vivió un tiempo en Alemania y luego se separaron. Su padre al parecer era, creo que marino, y se fue, y la madre, al no poder con el muchacho después de la Segunda Guerra Mundial, pues le lleva a Little John a la tía Mimi.
porque el papá, pues al ser marino mercante, nunca podía estar en casa. Entonces, este joven de Liverpool pasó a ser leyenda, tan pronto se dedicó a la música. Fue muy dedicado a aprender música, pero lo que más le caracterizó a John Lennon, según sus biógrafos, es que tenía muy buen oído para componer música. Él no seguía en ocasiones las notas. Él estudiaba básicamente de oído, como dicen, y la gente que más o menos ha escuchado el término, obviamente que me entiende. Ahora, de acuerdo a la enciclopedia británica, John Lennon, y recuerden, en la enciclopedia británica solamente aparecen los nombres de las verdaderas personalidades en el mundo. Ellos no publican el nombre de una persona nada más por publicarlo o porque hacía un programa de radio como Frank Durán Rosillo y Magali Reina, que por cierto le mando un saludo y está indispuesta, pero le estamos dando esta serenata en la primera parte del programa. Entonces, realmente la enciclopedia británica destaca la vida de personajes. Nada menos está ahí el papá de Thalía, el doctor Sodi Pallares, que por cierto, tuve el gran privilegio de entrevistarlo cuando fui reportero de Televisa. Y el doctor Sodi Pallares es una leyenda porque fue de los primeros estudiosos en cuestión de la influencia del sodio en las dietas de las personas. Pero bueno, en una ocasión le dedicaremos el programa completo al doctor Sodi porque realmente se lo merece. Pero hoy, John Lennon se me hace un nudo en la garganta de escuchar anécdotas y tengo muchos amigos que son grandes seguidores. Por ejemplo, nuestro compañero de deportes, Joao Martínez, me platicó un día un amigo de ESPN que lo fue a visitar, Enrique Garduza, le mandamos un saludo. En una ocasión dice que lo fue a visitar y estaban pues tomando un aperitivo en el sótano de la casa, en una salita que tenía ahí abajo. Enrique creo que subió al baño a hacer una llamada y de repente baja y dice que escuchó a alguien sollozar. Y era Joao Martínez abrazando todos los discos de John Lennon, las fotos y toda la colección de cosas que tiene del gran cantante, porque merece tanto respeto de parte de Joao, que él nunca lo va a poder olvidar, le comentó a Enrique Garduza. Entonces, pues realmente es algo interesante, es algo que vale la pena, pues, recordar. Los Beatles no pasarán desapercibidos, vean, 40 años después seguimos hablando de ellos en todos los programas, en todos los noticieros, en todas las estaciones de radio. Bueno, ¿cómo habré quedado yo de impactado? Que seguí escuchando la música de John Lennon todo ese invierno y estudié más de su biografía y de la composición de sus letras. Él era un pacifista nato, un pacifista como los que ya no hay, lamentablemente, pero nos dejó este gran legado en su música y tenemos que escucharlo. Años después me fui a estudiar a la Universidad de California en San Diego, allí en La Joya, y tuve el privilegio de ir al museo de la ciudad de San Diego. Y en el Museo de San Diego tenían la colección de fotos más grande, originales, de John Lennon y Yoko Ono.
El museo abrió a las 9 de la mañana, hora de San Diego. Yo solamente tenía una clase de 7 a 9 y de ahí en la avenida Torrey Pines, para quienes conocen San Diego, tomé mi autobús y me fui al centro e hice mi transbordo en UTC, University Town Center. Me fui al centro de San Diego, California. Llevaba yo mi camarita, mi sándwich, mi jugo y mis libros. Un joven todavía apasionado. Abrieron la exhibición y con la credencial de la Universidad de California me dejaron pasar gratis, cosa que agradezco demasiado. Y lo que fue todavía mejor, me dejaron hacer réplicas, tomar algunas fotos de la colección. Le caí bien a la gente y me dejaron tomar algunas fotos que lamentablemente luego se extraviaron. Creo que eran unas fotos muy bonitas y bueno, ni modo. No siempre se gana en la vida. Cuando anda uno viajando y moviéndose, se extravían algunas cosas. Pero el sentimiento se queda en el corazón. Regresé a clase al día siguiente y les avisé a mis compañeros de la universidad que acababa de iniciar la exhibición y que los lunes era gratis para los estudiantes. A algunos de ellos no les importó. El mismo martes se fueron a ver la exhibición de John Lennon y Yoko Ono, que es única en el mundo. Creo que después se hizo un libro. Voy a tratar de buscarlo porque vale la pena comprarlo. Tienen fotos hasta de sus sesiones íntimas, desnudos, abrazándose con su bebé, pero todo desde el punto de vista artístico. Nada con doble sentido. O sea, John Lennon fue el creador de la inspiración, del arte en sí mismo, dentro de las personas. Lo que trato de decirles es que él trataba de demostrar que la gente no necesita estudiar arte para ser creativos, para llevar lo que nos gusta escuchar, nos gusta hacer, nos gusta pensar. Realmente él era un ejemplar de lo que ya no hay actualmente en la vida. Entonces, pues John Lennon sí fue una personalidad totalmente. Y nada más escuchen esta pieza majestuosa. Se la dedico a mi esposa. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success. I know you understand the little child inside the man. Please remember, my life is in your hands. And woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. After all, it is written in the stars.
Please let me explain. I never meant to cause you sorrow or pain. So let me tell you again and again and again. I love you. Yeah, yeah. Now and forever. I love you. Yeah, yeah. Now and forever. I love you. Yeah, yeah. Now and forever. I love Mejor canción no pudo haber escogido John Lennon para hacer un tributo a la mujer magnífica, a la mujer excelente, la criatura de Dios. Y nosotros los hombres, pues, somos un engendro, pero la verdad que Dios le dio a la mujer la divinidad de poder crear y procrear. Pero regresando al tema de John Lennon, estaba yo avisándoles en la universidad a mis amigos, compañeros, y fue muy curioso porque salió hasta en el San Diego Union Tribune. Miles de estudiantes de UCSD, la Universidad de California en San Diego, se aglutinaron en el museo y se dejaron ir a grado tal que tuvieron que limitar la entrada. Y a partir de ese día, pues ya tuvieron que limitar un poco más. Ahora yo cometí el error, como llevaba mi cámara, me encanta tomar fotos de blanco y negro, resulta que las revelé y les mostré algunas a los amigos al día siguiente y pues se hizo un homenaje de querer ver aquel tributo, aquella cantidad de fotos excelentes dedicadas a este pues gran artista que a todos nos ha gustado. Teníamos varios temas que Magali envió para el programa, pero realmente no quiero desvirtuarme ni desviarme a cambiar a otros temas rutinarios de la política. La gente está narcotizada de hablar de los presidentes de Estados Unidos, de México y de todas partes. Entonces, yo pienso que mejor vamos a escuchar un poco más de John Lennon, quien nos dejó una huella de las más profundas que existen en la historia de la música. Yo realmente he tratado de buscar en otros artistas, porque soy un admirador de la música, principalmente instrumental, A mí, para que me guste la música cantada, tiene que ser pues realmente algo con un tema muy, muy sensible, muy bonito, muy bien dirigido, muy bien manejado. Porque esas canciones de rock, de gritos y tamborazos, pues no. Y miren que viví la época del rock intensamente, pero no me llamó la atención. Entonces, platicando con la gran audiencia que nos escucha el día de hoy, yo pienso que muchos de ustedes pensarán más en John Lennon cuando analicen toda la letra de su música. En todas las canciones llevaba unos mensajes
tan maravillosos que realmente Billboard sigue comentando el día de hoy que cada aniversario de la muerte de John Lennon se satura la lista de popularidad y cambia. O sea, la gente no olvida su preferencia. Y puede haber mil cosas que hablen de otras cosas y aquí y allá, pero nada como escuchar la música de John Lennon, porque toda tiene un sentido. Agradezco, pedí permiso a YouTube Music para usar parte de la pieza y me pidieron que sí, que solo hoy el día del aniversario y que le diera crédito a YouTube Music. Nosotros tenemos negocios en Charlas de la Noche con YouTube, somos clientes de ellos y ellos están contentos porque trabajamos en mutuos acuerdos en cuestiones de producción. Pero hasta se me hizo un nudo en la garganta. Creo que el día de hoy, después de merendar y atender la lectura nocturna, para inspirarnos en una buena noche de dormir a gusto, tranquilos, pues desempolvaremos en Spotify la música de John Lennon para escuchar todo aquel mensaje pacifista. Y mire que John Lennon estuvo casado con otra dama y cuando leí en la biografía que él conoció a Yoko Ono, pues realmente él admiró tanto a Yoko Ono que después la exesposa le hacía preguntas sobre Yoko, por la cultura, por todo lo que aprendieron juntos, por la manera en que meditaban haciendo yoga, haciendo ejercicio, cantando. Muchas cosas fueron dentro de la vida de esta pareja. Y hablar de John Lennon no nos permite aislar el nombre de Yoko Ono y de su familia, porque realmente, pues, ve, 40 años después, la gente sigue visitando el parque, el Strawberry Plantation que le llaman, allí afuera de Grand Park, porque allí le hicieron varios homenajes en los últimos años desde que falleció, y pues todavía es fecha de que los coleccionistas están buscando el disco que John Lennon le firmó a su asesino horas antes. Es el disco que se cotizaría en más dinero en el mundo, por si acaso usted en los Estados Unidos lo ve o lo tiene ese disco. Es una pieza histórica muy buscada. Y los Beatles tienen varias situaciones en cuestión de cosas perdidas. John Harrison, el otro guitarrista de los Beatles, perdió su guitarra favorita y en cada concierto anunciaba que había perdido su guitarra favorita y que pagaría una gran recompensa por recuperarla. Bueno, la historia fue tan interesante que una dama mexicana, por cierto, bilingüe, le llama y le dice que su hermano había encontrado la guitarra, si no estoy equivocado. Leí esta biografía hace muchos años, hace casi 30 años. Y leo tanto que luego hasta me confundo cuál leí, cuándo y cómo. Me disculpo, pero a grandes rasgos es que esta chica mexicana busca una reunión con George Harrison y llevaba la guitarra empaquetada y ella pensó que George Harrison le iba a decir, a ver, déjame ver la guitarra, ¿cuánto quieres que te pague de recompensa? Y adiós. Dice que platicaron a tal grado que se convirtió en una entrevista
de por qué era tan importante esa guitarra para George Harrison y por qué esta chica había pedido a su hermano que la conservara por tantos años y por el hecho de que había pertenecido a George Harrison y ellos no hallaban cómo contactarlo para entregársela personalmente. Entonces, George Harrison quedó tan impactado con la historia de cómo la cuidaron, de cómo se las quisieron robar a esta familia, la guitarra, porque había gente que la reconocía, etcétera, que George Harrison se enamoró de esta chica y ella se convirtió en su esposa. Curiosamente, George Harrison falleció de linfomas, de cáncer linfático. Y leí en un reportaje que gente muy especial, solamente un paciente de cáncer en cada 10,000 sufre de cáncer linfático. Jackie Onassis, Jackie Kennedy Onassis, una de ellas, George Harrison y una persona muy especial en mi vida. Y bueno, pues son cosas de la vida, cosas del mundo que uno quisiera cambiar, que uno quisiera darle vuelta a la página, pero aunque lo hagas y terminemos de leer el libro, la historia se queda allí. La historia penetra y como este día festejamos el aniversario 40 de su fallecimiento, pues vale la pena recordar y hacerle este sencillo homenaje. Para quienes no les gustan los Beatles, les pido de favor que los escuchen. Y una vez escuchándolos, leyéndolos, conociendo su biografía, se van a percatar de lo interesante que encierran las letras de su música. Y les agradeceré mucho que esta noche tomen esa reflexión, porque aunque a diario comentamos la noticia del día, pues esta también es una noticia del día, pero esta es una noticia de un verdadero héroe, un pacifista, un hombre que luchó mucho por la paz. En algunas partes trataron de censurarlo. Había muchos fanáticos, pues que básicamente lo malinterpretaban. Incluso en el mismo grupo, John Lennon compuso canciones que el manager no se las aceptó, porque hubo momentos en que hablaban de su movimiento pacifista. Y fueron exactamente estas canciones las que él después, ya que el grupo se separó, cuando hicieron el split, que cada quien se va por su lado, fue cuando realmente John Lennon empezó a componer ese tipo de música. Entonces, vale la pena hacer estas reflexiones. Y disculpen si derrapo en algunas partes porque estoy traduciendo del inglés y pues es obvio, no soy experto, pero lo siento, me gusta. Es algo que se aprende, es algo que se vive, es algo que cada día nos da la vida en los sentimientos. Me refiero a la inspiración de componer. Y todos somos creativos. Todos podemos componer un poema, escribir un libro, narrar una historia, cantar una canción inédita, incluso hasta aquellos que no sabemos de música, podemos tener una inspiración en un momento de nuestra vida para decirle al mundo que el amor, el arte y la libertad de pensamiento nos une para siempre y que ese amor persevere en la mente de todos.
Gracias por escuchar Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Se despide su amigo de siempre, Francisco Manuel Durán Rosillo. Y seguimos con el reporte de inmigración con el catedrático Chuy. Un saludo, Chuy, bienvenido. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.